Hola a todos, hoy hablaremos sobre la generación millennial, a la que denominan hoy en día la generación de los sueños rotos, y lo he asociado al tema del suicidio porque hay un alto porcentaje de personas de esta generación que se comprende entre el año 81 y 95 aproximadamente, y hay un alto porcentaje de personas que han intentado suicidarse o que han fallecido a causa de esto. Por otra parte está la generación Z, pero de esto no hablaré en este vídeo porque tampoco tengo mucho conocimiento, ya que no pertenezco a esta generación, y yo creo que pues sería un vídeo aparte porque no somos similares en todas las características, ¿no? Es una generación aparte y es la generación que viene justo después de la millennial, que ahí también hay un alto porcentaje de suicidios, pero en este vídeo pues nos vamos a centrar únicamente en la generación que soy. Para empezar, nos han puesto etiquetas que son erróneas, ya que nos catalogan como personas egocéntricas, narcisistas, vagas, y es que esas definiciones se alejan mucho de la realidad. E incluso me acuerdo cuando yo era adolescente o cuando estaba en los 20, 20 y pocos, que nos denominaban como la generación Nini. Y vamos, yo sinceramente no llegué a conocer a alguien Nini, ¿no? Con esa etiqueta, a lo mejor una persona o dos contadas, que a lo mejor estaban un año o dos sin estudiar porque tenían que encontrar su camino, por así decirlo, pero no es para nada por regla general. Nuestra generación se diferencia de las demás en que hemos pasado los primeros años de nuestra vida sin internet, hemos coincidido el mundo pre-internet, que eso nos da ciertas ventajas para valorar aspectos de la vida que las generaciones posteriores no pueden valorarlas porque han crecido con sus ordenadores, con su internet, redes sociales desde los 11 años. Entonces hay, los valores tradicionales, digamos, los que son positivos para la humanidad, digamos que se conservan o se medio conservan, pero por otra parte también hemos sido muy comprometidos con el mundo digital. Entonces eso nos da una ventaja a nivel, en comparación con otras generaciones, muy por delante, porque como ya os he dicho, pues por un lado se valoran ciertas cosas y por otro pues tenemos mayor conocimiento sobre la era tecnológica que, por ejemplo, personas que ahora tienen 40 y pico años la generación justo anterior a la millennial, Maya, los que nacieron antes del 81. El problema está en que somos la generación en los últimos años que más antidepresivos consume, junto con la generación Z, y esto viene por varias razones. Una de ellas es, como ya comenté en otro vídeo, hemos pasado por varias crisis económicas. La primera la vivimos, al menos los de mi año, yo soy del año 92, la vivimos a raíz de ver a los adultos qué dificultades pasaban. Veías a gente que conoces de toda la vida, o incluso le podía pasar a tu propia familia, que tenían un estatus económico bastante bueno, y de repente pues ese estatus bajaba y la calidad de vida también. Y de hecho hubo muchos divorcios a raíz de estas crisis, porque estaban acostumbrados a cierto nivel de vida y luego cuando ese nivel de vida desciende, vienen las dificultades de verdad, pues el matrimonio no funciona, porque en realidad ese matrimonio anteriormente no pasó por ciertas dificultades y además pues tendrían otros problemas a nivel afectivo, a nivel de comprensión o incompatibilidad el uno con el otro, que simplemente pues esa falta de economía lo exacerba. También hay que tener en cuenta que antes, por ejemplo, en las otras generaciones, la mayor parte de personas que trabajaban eran los hombres.
Entonces, cuando estos hombres se quedaban en paro y pasaban mayor tiempo en casa, digamos que el matrimonio no funcionaba porque no estaban acostumbrados a la convivencia realmente, porque estaban acostumbrados pues a que el marido llegase por la noche y a lo mejor el fin de semana estaban, pero no es lo mismo 2 días a la semana que que las 24/7. Entonces, también esto afectó al divorcio. ¿Qué tiene que ver esto con la generación millennial? Pues muy fácil, la generación millennial eran los hijos de estos matrimonios. Entonces, hay muchos jóvenes que vivieron cómo sus padres se divorciaban, cómo se despreciaban e incluso había situaciones de violencia doméstica. Pero sobre todo en la adolescencia se nos vendió la moto. Vale, no se hizo a mala intención ni mucho menos, sino que el mundo, al menos aquí en España, el mundo era así entonces y la gente cuando estudiaba y trabajaba prosperaba. Entonces se nos vendió la moto de que si teníamos estudios íbamos a conseguir lo que quisiésemos, que en muchos casos pues ha sido así. Pero en la mayor parte de casos no ha sido así, o sea, la mayor parte de personas de esta generación pues no han conseguido aquello con lo que soñaron cuando eran jóvenes o aquello que el destino les tenía previsto porque lo han visto en sus padres, que ellos han conseguido una casa, una hipoteca pagada, han podido criar a 3 hijos a la vez y además cumplir sus sueños. ¿Qué pasa? Que tú proyectas, o sea, tú digamos que piensas que tu vida va a ser así y cuando tengas los 30, cuando cumplas los 30 vas a tener la vida totalmente solucionada y conforme va pasando la década de los 20 nos damos cuenta de que la vida se ha dificultado muchísimo, la sociedad además ha cambiado a nivel ideológico y ahora hay muchos extremos enfrentados. Antes había 2 guerras y ahora hay varias a la vez. Dentro de cada ideología pues hay diferentes guerras también. Entonces hay una pérdida de compromiso común con el funcionamiento de lo que es el mundo. Y además de esto llega el momento en el que iniciamos el mundo laboral, porque claro, te das cuenta, muchísima gente pues se sacó su título universitario y su máster y te das cuenta de que no es suficiente para prosperar en la vida, que eso en ese momento no te sirve para absolutamente nada. Y de hecho esta creencia infundada de que con estudios se consigue todo, pues viene mucho de la generación boomer, que empezaron a estudiar y los que estudiaban eran o con becas o porque tenían posibilidades, hay otros que no pudieron hacerlo porque tuvieron dificultades económicas, entonces dices, pues ahora que tú tienes esa posibilidad de estudiar, no la desaproveches. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con que eso hoy en día no es suficiente, porque también se necesita una experiencia y la oferta ha bajado y la demanda ha crecido muchísimo. Y compites con personas que a lo mejor te doblan en experiencia, en edad también, o sea que a lo mejor pues llevan 15 años en el sector, tú acabas de empezar y lógicamente lo máximo que tienes son tus prácticas. Entonces, claro, nos iniciamos en el mundo laboral pues con contratos muy precarios, hoy en día es muy difícil encontrar un contrato indefinido y además eso con un sueldo de o sea, digamos que 1.000 eurista hoy en día es alguien privilegiado, por así decirlo, porque hay muchos sueldos que están por debajo de los 1.200 euros. ¿Qué pasa? Que luego, a su vez, esto se le suma con que los alquileres suben, los requisitos para conseguir un alquiler pues son desorbitados, completamente desorbitados, más las hipotecas que hoy en día pues tienes que entregar una entrada de 60.000 o 80.000 euros, que hay muy poca gente que le haya dado tiempo a ahorrar tanto dinero porque, claro, han empezado a trabajar justo después de los estudios, la mayoría, y no les ha dado tiempo a ahorrar porque es imposible, es físicamente imposible, ¿no? Por tiempo. Luego también hubo otras personas pues que empezaron con la vida adulta antes porque dejaron el instituto muy jóvenes y empezaron a trabajar muy jóvenes. Entonces estas personas, hay algunos que te los encuentras con una hipoteca ya pagada y otros que no porque quizás han derrochado o lo que sea, pero esto ya es otro tema aparte.
Por otra parte, somos también muy criticados por el tema de que no sé, la mayoría de personas de nuestra generación no quiere hijos, y esto es pues porque la vida está muy complicada y a día de hoy pues no, esa conciliación de la que hablan en Occidente pues no existe, o sea, no existe como tal. Hay países en los que está muchísimo peor, lógicamente, pero sí que es verdad que tampoco se ayuda demasiado a la conciliación de las familias, y en especial a la conciliación entre la mujer y el bebé, y poder compaginar tu vida profesional con la maternidad. Cuando decides ser madre y perteneces a esta generación, pues también puedes llegar a ser muy criticada, porque te pueden llamar inconsciente, porque te dicen cosas como, sabiendo cómo están hoy en día las cosas, cómo traes a una persona al mundo y demás. Entonces critican tanto una cosa como la otra, así que al final digamos que somos los más juzgados de todos, y ya está. Y al final, con respecto a la relación entre esta generación y el suicidio, es que o sea, es muy fácil conocer a alguien que esté alrededor de los 30 de edad y te confiese pues que sufre ansiedad. O sea, la ansiedad es la enfermedad más común que existe, que consume ansiolíticos, antidepresivos, que en algún momento de su vida ha tenido ideaciones suicidas o que incluso haya intentado suicidarse. Y claro, esto da mucho que pensar, porque es que el problema es que las generaciones que vienen detrás, esto se multiplica por 3, y además se están empezando a hacer bromas sobre el tema del suicidio con memes y demás, y esto es creado por la generación Z, que lo tienen tan normalizado. O sea, que no me refiero a normalizado a hablar sobre el suicidio de una manera sana, sino normalizado el tema de autolesionarse y que sea tu única vía de escape en la vida y demás. Entonces esto nos hace replantearnos pues que al final, o sea, que todavía nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a conocimiento de salud mental, y eso que nosotros estamos empezando a tomar conciencia sobre la inteligencia emocional, la gestión de emociones. En los colegios cada vez se trabaja más. También el estilo de crianza a los hijos pues ha cambiado muchísimo. Ahora se enfatiza más en el tema del apego seguro, la gestión emocional, para que no pase con las generaciones que todavía no han nacido, que están naciendo justo ahora, porque si no esto ya va a ser un caos. Esto ha sido todo por hoy. Como ya habéis visto, no es un vídeo tan estructurado como los demás, pero bueno, o sea, esto es más tipo conversación, que me apetecía hacer un vídeo así, más reflexivo. Y nada, en el próximo vídeo sí que hablaré sobre los mitos del suicidio, y ya de ahí pues no se terminará la temporada de este contenido, porque no me atrevo a hacer un vídeo sobre prevención del suicidio, porque todavía no tengo los conocimientos suficientes, y como es un tema tan delicado, pues esto hay que dejarlo en manos de expertos. Sí que a lo mejor podría no sé, a lo mejor mostrar algunas páginas que sean de utilidad y demás, pero sí que es verdad que esto al final lo tiene que llevar a cabo un psicólogo especialista en estos temas, y no cualquier persona. Así que con este vídeo y con el siguiente ya concluimos la temporada, y la siguiente pues va a venir pisando fuerte también.